La contundencia de Talleres hizo que el clásico quede en manos del equipo de Carlos Tevez. Fue 2-0 en el Mario Alberto Kempes, de Valentín Dávila en el primer tiempo y de Rick Lima Moraes sobre el cierre del partido luego de un contragolpe que había sido fundamental y que iba a decretar el 2-0 final. Dos equipos que presentaron esquemas diferentes, que presentaron sistemas y estructuras principalmente de juego totalmente diferentes, pasando Talleres de la línea de 4 a la línea de 5, Instituto de la línea de 5 a la línea de 4. Pero más allá de la cuestión numérica, las funciones de los jugadores más o menos terminaban siendo la misma que venían demostrando, principalmente por el lado de la Instituto, un equipo que venía en un buen crecimiento, decidió posicionar a Bregú como un 5 de marca en la posición en el medio campo un poco más retrasado de Lodico y de Méndez, que no terminan de ser interiores que le dan juego y fluidez al equipo de Diego Flores. Y este Abregu con esta colocación y esta función de 5 pudiendo por momentos replegarse y aprovechar los espacios que dejaban los laterales de Instituto, que subían tanto Cerato como Sosa por el sector derecho e izquierdo respectivamente, y volver a tener una línea de 3 clásica. Por su lado, Talleres con la inclusión de un stopper por derecha, el brasileño Rodrigo Gut, que solo duró 45 minutos, Santi Fernández como líbero, Palomino como el stopper por izquierda, y principalmente hablando de los laterales o carrileros, Schott y Maidana, este último, el paraguayo, con funciones mucho más ofensivas que defensivas. Con pelota, el paraguayo iba constantemente y atacaba en casi todos los embates ofensivos de Talleres, abriendo la cancha, dándole amplitud al equipo de Talleres, buscando estirar la línea de 4 defensores de Instituto, que se mantuvo firme, organizada y que con ayuda de las coberturas de los mediocampistas no pudo tener Talleres infiltraciones importantes a la hora de atacar. Un Talleres que en ofensiva es mucho más posicional que de movimientos, porque Dávila y Martínez se entienden constantemente, pero no tienen jugadores unos metros atrás o entre línea para justamente aprovechar diagonales, entrar y salir, algún interior que se anime a pisar un poco más el área rival, sino que los ataques de Talleres siguen siendo muy posicionales y depende de lujos e individualidades para tratar de abrir los marcadores. Más allá de la posesión extensa y la victoria en lo numérico y estadístico del Instituto en este requisito, la Gloria no tuvo en este caso la fluidez necesaria o la contundencia, para ser un poco más claro, necesaria a la hora del ataque. Luna de muy buen partido fue por ahí el que más propuso, porque era el que combinaba, el que generaba una triangulación, el que aparecía por el sector izquierdo como el sector derecho, y que a la hora de atacar a los tres centrales que propuso Tevez en el primer tiempo fue el que más peligro generó. Pero todas las cuestiones, la posesión, la movimentación de pelota, el dominio, la tenencia de la pelota en el juego, con algunos lanzamientos directos, principalmente buscando las espaldas de los defensores de Talleres, todo esto de Instituto se empezó a venir abajo y a derrumbar a los 30 minutos, cuando un descuido, una desorientación, nace a partir de un lateral en ofensiva para Talleres, donde Dávila y Martínez, la mejor asociación que tiene el conjunto de Talleres, nuevamente se vio reflejada y nuevamente se vio posicionada en el campo. Cuando uno sale, el otro entra. En este caso, Dávila, vivo, rápido, va a buscar el lateral, recibe y devuelve la pelota, y es allí cuando Martínez hace lo que sabe. Atrae al Arcón hasta algunos metros fuera del área y Dávila aprovecha claramente para ocupar ese espacio. Y el dato que no es menor, la insistencia y el hambre goleador de Dávila, que más allá de errar o no hacer un centro muy concreto y muy limpio, los descuidos y los rebotes que terminan sucediendo en el área, aparece solo porque en ningún momento dejó de seguir a la jugada y termina definiendo a los 30 minutos con el 1-0. Ya en la segunda parte, las situaciones iban a ser muy parecidas a la de primer tiempo, pero Instituto se iba a volcar mucho más en campo rival, Talleres se iba a incrustar mucho más en su campo propio. Ya sin esa línea de 5 improvisada, con dos líneas de 4 bien marcadas, buscando reducir los espacios, buscando que el sector y el carril central
de la defensa o del campo propio quede bien compacto para tratar justamente de que evitar estas infiltraciones y desmarques que se daban en constante por parte de los delanteros y de los jugadores ofensivos del instituto. Pero esa contracción que había tenido en el segundo tiempo, esas líneas que se empezaron a juntar, empezaron a separarse. No fue correcto la estructura en el sistema defensivo en la segunda parte, porque por momentos había mucha distancia entre Palomino y Fernández, uno trataba de achicar y el otro se quedaba, la línea de mediocampistas, Galarza y Forza, demoraba muchísimo para cerrar y esos espacios amplios quedaban muy evidentes, pero más allá de eso, Instituto siguió probando con su principal herramienta, que es la de la amplitud, la de subir los laterales, Cerato por derecha, Sosa por izquierda y tratar de llenar de centros el área rival. Además propuso 14 disparos desde distintos puntos, teniendo en cuenta también la pelota parada de Instituto, y fue incrustando cada vez y más a un Talleres que se veía complicado, que se veía solo en modo aguante. Y este modo aguante, que gracias a la poca efectividad en ofensiva por parte del Instituto y a las debilidades en algunos sectores, la débil que justamente Flores reflejó de su equipo, se vio por supuesto finalizado en el segundo tiempo ya sobre el cierre, cuando ya estaba todo el Instituto volcado en ataque y el contraataque impecable de Talleres con la salida de Ortegoza, con la corrida de metros y metros y metros de Rick y la definición fantástica derecha al palo derecho de Roffo termina decretando el 2-0 final para el conjunto de Carlos Alberto Tevez, que se quedó con contundencia con el clásico por 2-0.